Buenos días chicos, vamos a iniciar con un ejercicio de la ley de Coulomb que tenemos en distintos sistemas, ¿no? En este caso tenemos la carga 1, la carga 2 y la carga 3 que valen 5, 10 y 15 microcoulombs respectivamente. La distancia de la carga 1 a la carga 2 es R1 y vale 0,5 metros. La distancia entre la carga 2 y la carga 3 es R2, que es igual a 0,8 metros. El ejercicio me pide calcular la magnitud de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre la carga 2. Para que yo pueda calcular esta fuerza resultante, primero voy a calcular la fuerza que existe entre la carga 1 y la carga 2 y posteriormente la fuerza entre la carga 2 y la carga 3. Para eso voy a utilizar la fórmula de la ley de Coulomb en función a la constante electrostática, que vale 9 por 10 a la 9, y la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Voy a comenzar a calcular la fuerza, en este caso, entre la carga 1 y la carga 2. Esta fuerza va a ser igual, fuerza 1, que va a ser igual a constante de electrostática por la multiplicación de las cargas 1 por la carga 2, dividido entre la distancia, en este caso R sub 1 al cuadrado, ¿no? Como ya conocemos estos datos, lo único que voy a hacer es reemplazarlo para poder encontrarlo, ¿no? Voy a tener que la fuerza 1 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga 1, que vale 5 por 10 a la menos 6, y como sabemos los microcoulombs, vamos a hacer su conversión, porque un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulombs, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 5 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Y qué va a multiplicar a la carga número 2? Que es igual a 10 microcoulombs, es decir, que va a ser igual a 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo esto se va a dividir entre la distancia R1 al cuadrado. La distancia R1 vale 0,5 metros elevados al cuadrado. Y ahora vamos a resolver esta operación en la calculadora, ¿no? Primero anotamos 9 por 10 a la 9 en el numerador, multiplicado por 5 por 10 a la menos 6, y también multiplicado por 10 elevado al exponente menos 6, ¿no? Todo esto se va a dividir entre el denominador, que es la distancia al cuadrado, que vale 0,5 elevado al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual a 1,8, ¿no? Vale decir que la fuerza 1 es igual a 1,8 newtons. Ya sabemos que se van a simplificar los coulombs por coulombs al cuadrado, se va a simplificar con coulomb al cuadrado, que se encuentra en el denominador de ese número, ¿no? También se va a simplificar metro cuadrado con metro cuadrado, ¿no es cierto? Debido a que ese exponente al cuadrado se va a distribuir tanto para el 0,5 como para el metro, ¿no? Y de ahí nos sale solamente la unidad de newton. La magnitud de la fuerza 1 entre la carga 1 y la carga 2 es igual a 1,8 newton, que ahorita vamos a ver su dirección, ¿no es cierto? Ahora vamos a calcular la magnitud de la fuerza electrostática entre la carga 2 y la carga 3, que se va a llamar en este caso fuerza 2, que va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga, en este caso vamos a colocar carga 2 multiplicado por la carga 3, ¿no es cierto? Dividido entre la distancia que los separa, en este caso R2 elevado al cuadrado. Y como ya hemos visto estas cantidades, ya tenemos como datos, lo vamos a sustituir y vamos a tener que la magnitud de la fuerza 2
va a ser igual a 9 por 10 a la 9, que es igual a la constante electrostática, multiplicado, el valor de las unidades ya sabemos trabajarlas, ¿no? Y esto se va a multiplicar por la carga número 2, que es igual a 10 microcoulombs, es decir, 10 por 10 a la menos 6, debido a la conversión que existe, ¿no? Y finalmente multiplicado por la carga número 3, que es igual a 15 microcoulombs, 15 por 10 a la menos 6, ¿no? Todo esto va a ser dividido entre la distancia r sub 2 elevado al cuadrado. La distancia es igual a 0,8 metros, que va a ser elevado al cuadrado, ¿no? Y ahora vamos a realizar estas operaciones con ayuda de la calculadora. En este caso vamos a tener una fracción donde el numerador va a estar 9 por 10 a la 9 y se va a multiplicar por 10 por 10 a la menos 6 y también multiplica a 15 por 10 a la menos 6, ¿no? Esto se va a dividir entre la distancia que separa estas dos cargas, que es igual a 0,8 al cuadrado. No nos olvidemos de sus exponentes al cuadrado y anotarlo tal y como está en la fórmula, ¿no? Y eso es igual a 2,1. Estamos trabajando con un decimal, no nos olvidemos, ¿no? 2,1 newtons. Entonces la fuerza número 2 que existe entre la carga 2 y la carga 3 es igual a 2,1 newtons, ¿no? Ahora vamos a calcular la fuerza resultante, pero para ello vamos a identificar la dirección. Si yo tengo la carga 2 que se encuentra en una carga negativa, ¿no es cierto? Y la carga 1 que es positiva y tiene un valor de 1,8 newtons, como son cargas distintas o cargas opuestas, estas cargas tienen una fuerza de atracción, por ende la fuerza 1 va a ser hacia arriba. Ahora, entre la carga 2 y la carga 3 se llama fuerza 2, que tiene un valor de 2,1 newtons, ¿no? Ahora vamos a encontrar su dirección. Como son cargas opuestas, estas fuerzas van a ser fuerzas de tracción, por ende la fuerza que existe entre a la carga 2 es igual hacia la derecha, ¿no? Estas dos fuerzas vamos a representar en un sistema de ejes coordenados. Nos vamos a acordar un poquito de vectores. Aquí está, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Para encontrar el vector resultante, voy a trazar líneas paralelas a cada uno de las fuerzas, ¿no? Para que pueda encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante sabemos que es el inicio hacia el fin, ¿no es cierto? Vale decir, el punto que une el inicio y el fin. Y claramente se forma un triángulo, donde voy a aplicar el teorema de Pitágoras, donde me dice la fuerza del eje X al cuadrado más la fuerza del eje Y al cuadrado, y el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1, que va a dividir la fuerza del eje Y sobre la fuerza del eje X. Tenemos que identificar claramente cuál es el componente horizontal y cuál es el componente vertical. El componente horizontal es fuerza 2 y el componente vertical es la fuerza 1. Por lo tanto, la fuerza resultante vamos a calcular sustituyendo en esta fórmula, ¿no? La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de D. La fuerza X al cuadrado, vale decir el componente en el eje X, vale decir la fuerza 2, porque se encuentra en el eje horizontal, ¿no? Y vale 2,1 newtons, y va a estar elevado al cuadrado, más la componente vertical, va a decir el componente en Y, es decir, la fuerza 1, que claramente se encuentra en el eje 1, ¿no? En el eje Y, perdón. Y es igual a 2,1 newtons al cuadrado. La fuerza resultante, por ende, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2,1 al cuadrado más 1,8 elevado al cuadrado, y esto es igual a 2,8, redondeando a un solo decimal, ¿no?
Por ende, la fuerza resultante va a ser igual a 2,8 newtons. Esa es la fuerza resultante. Ahora vamos a calcular el ángulo que forma el eje X con esa fuerza resultante. Para eso vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Donde nos indica el ángulo de inclinación es igual a tangente a la menos 1 de valor absoluto de la fuerza en el eje Y, vale decir, la fuerza 1, se podría decir que es el cateto opuesto, ¿no? De 1,8 newtons sobre el cateto adyacente o la fuerza X, que vale 2,1 newtons, ¿no es cierto? Porque claramente se puede observar un triángulo rectángulo. Y al desarrollar podemos simplificar fácilmente los newtons, ¿no? Por lo tanto, esta solución, como bien sabemos, los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Entonces voy a calcular. Si nosotros hablamos de valor absoluto, consideramos solamente los valores positivos, ¿no? El ángulo de inclinación va a ser igual a Shift Tan, el botón de Shift Tan, para que podamos encontrar la función inversa de tangente, ¿no? Entonces al presionar voy a encontrar Shift Tan, tangente a la menos 1 de 1,8 dividido entre 2,1, ¿no? El ángulo de inclinación claramente va a ser igual a 40,6, redondeando a un decimal, ¿no es cierto? 40,6 grados. Las unidades del ángulo están en el sistema sexagesimal, ¿no? Entonces podemos claramente identificar que el ángulo se encuentra en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Coincide claramente con eso. Listo. Bueno, muchachos, entonces la fuerza resultante que existe en la carga 2 es de 2,8 con un ángulo de inclinación de 40,6 grados.